Hola, soy Juan David Correa y esta es mi columna de este jueves 18 de junio de 2026 para la revista Cambio. Se llama El enemigo interno somos todos. En 4 días nuestro país librará una contienda electoral en la que está en juego la vida humana. El proyecto ganador de la primera vuelta ha utilizado una serie de peligrosas falacias viralizadas con herramientas de inteligencia artificial que amenazan a toda la sociedad. Han construido un relato aceleracionista para convertir a Aida Quilcue y a Iván Cepeda y a quienes nos declaramos progresistas en seres réprobos que representamos el comunismo, equivalente para millones de colombianos al mal, debido a que nos relacionan con las luchas armadas insurgentes de guerrillas desaparecidas como las FARC, que causaron daño y dolor a millones de colombianos. Lo cierto es que más allá de la evidente falacia y de la poca racionalidad histórica que muchos nos hemos empeñado en explicar, y que es injustificada por lo vivido en estos 4 años en los cuales gobernó la izquierda sin atentar contra sus derechos, libertades y formas de vida, la mentalidad de millones está siendo invadida por sinrazones emocionales para activar el odio. En días pasados, en una emisión del Reporte Coronel, una ciudadana arguía que iba a votar por De la Espriella y su vicepresidente ultracatólico, que no católico genuino al servicio de los más débiles, José Manuel Restrepo, porque Cepeda era hijo de, abro comillas, un señor que había sido guerrillero. Y que era antiético considerar que alguien así pudiera llegar a la presidencia. Coronel le expuso a su oyente las razones por las cuales, además de ser falso lo que decía quien representaba con profundidad la gran amoralidad de la sociedad, era el candidato que ha prometido desatar una masacre en Colombia contra quienes nos inscribimos en el progresismo o abrazamos causas sociales y culturales. Más de 2.000 incidentes de violencia se desataron en Irlanda del Norte en los últimos 12 meses. Ardieron hogares en Belfast. Grupos recorrieron barrios tocando a las puertas como en los tiempos de Adolf Hitler en Alemania, para comprobar si en ellos había inmigrantes. Las imágenes de automóviles ardiendo, paramilitares patrullando las calles se hicieron virales. El 8 de junio, un hombre de 30 años agredió a otro de 40 con un cuchillo de cocina, de manera brutal y aleve. Los vecinos intervinieron. El atacante fue capturado. La víctima sobrevivió. Cuando se reveló que el atacante era un ciudadano sudanés que estaba pidiendo asilo, la ira en contra de los inmigrantes fue utilizada por grupos fascistas para azuzar a los ciudadanos a tomar venganza. El video del ataque se hizo viral. Elon Musk lo compartió en su red. La gente comenzó a salir a la calle a tomar justicia por su propia mano. Los enemigos eran todos los inmigrantes, el adversario perfecto cuando una sociedad está en crisis. Los disturbios se hicieron más y más grandes. Belfast y otras ciudades se sumaron a la venganza. En Belfast, uno de los epicentros de los enfrentamientos, la división histórica entre católicos y protestantes está viva. Hay fuerzas paramilitares organizadas y hasta muros que dividen sectores llamados Peace Walls. Esta ciudad es fundamental para entender el acuerdo del Viernes Santo de 1998, cuando el ejército irlandés revolucionario IRA se desmovilizó y firmó un acuerdo de paz. Esa firma puso fin a cierto nivel de violencia, pero no desactivó la memoria histórica de 2 partes de la sociedad, los independentistas y los realistas. Las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales volvieron a activar en la memoria de la gente aquella infausta época de atentados y limpieza social. Eso precisamente es lo que aviva en la campaña de la Espriella, usando no solo discursos, redes sociales y medios de comunicación, sino inteligencia artificial. La propuesta es abrir la herida, insistir en que todos debemos pagar como sociedad por el acuerdo de paz de hace 10 años o por este gobierno para criminalizar a una parte de la sociedad. Lo dijo en uno de sus videos, abro comillas, el tartufo de Juan Manuel Santos tendrá que pagar hasta las últimas consecuencias, cierro comillas. Y desde hace unos meses no se ha detenido en amenazar a la izquierda y al progresismo usando incluso voces como las de Felipe Zuleta Lleras para llamarnos zurdos que merecemos la muerte a sangre y fuego, como lo decía su mentor Laureano Gómez. Además, por supuesto, de crear
cientos de videos manipulados con la herramienta de la IA para difundir falsos testimonios de Iván Cepeda. La memoria de la violencia en Colombia está viva. Quien vote por Abelardo de la Espriella debe saber que está apoyando un proyecto que se propone el asesinato del antagonista político como programa. Para ello, bastará con pequeños grupos organizados produciendo violencia física y verbal en la calle e imágenes delirantes en las redes sociales, como ya ha empezado a ocurrir en ciudades como Bucaramanga, donde grupos de estudiantes y artistas han sido amenazados. Entre vecinos, como me lo contó un amigo a quien el día de las elecciones del pasado 31 de mayo, un grupo de copropietarios le timbró a la puerta, pues se había manifestado públicamente por Cepeda y lo amenazaron con, abro comillas, fierros, hasta hacerlo abandonar su apartamento. Como de personas del común que han hecho de esta campaña un motivo para movilizarse políticamente por la democracia y que han sido agredidos verbal y físicamente. A mí ya ha comenzado a ocurrirme. Un vecino, a quien me he cruzado un par de ocasiones en mi barrio, no se ha ahorrado en hacerme gestos vulgares por progresista. El último de ellos ocurrió el pasado domingo, cuando caminaba con mi hijo de 9 años y un amiguito suyo. Íbamos a desayunar y lo vi a la distancia. Lo miré al cruzarnos y se metió el dedo a la boca delante de nosotros tres, haciendo el gesto de vomitarse. Abro comillas, qué asco, progresistas, dijo. Mi hijo me miró. Me di la vuelta y lo conminé al respeto, pues había un par de niños junto a mí. El hombre se dio la vuelta y me dijo, abro comillas, puedo hacer lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión. Pero además, tranquilo, que por ustedes ya viene la semana entrante de la dictadura, cierro comillas. Quien vote por Abelardo de la Espriella debe entender que se trata de alguien que considera que millones de personas no debemos existir y para ello ha autorizado con mensajes falaces a millones a agredirnos en las calles o en las redes, como se hizo en los tiempos de la Alemania nazi. Pero no solo eso. Su proyecto, hoy defendido por liberales que apelan a la seguridad institucional que Iván Cepeda ha defendido como senador, amenaza nuestra privacidad y datos como colombianos. Nuestras redes sociales serán el expediente sobre el cual construirán su fantasía de que debemos ser exterminados por pensar como pensamos. Nuestra información pública como ciudadanos se entregará a empresas como Palantir para perder nuestra soberanía de datos bajo la idea de que no somos ciudadanos sino empleados, pues el Estado debe ser reducido a su mínima expresión para que las corporaciones nos gerencien como sociedad y 700.000 funcionarios públicos queden en la calle. Ninguno de nuestros derechos y libertades debe darse por conseguido, pues los matrimonios de las personas del mismo sexo, las luchas feministas o la interrupción del embarazo deben proscribirse. Las luchas sociales serán condenadas y consideradas patrimonio de guerrilleros, pues el salario mínimo vital, el impuesto a los alimentos altos en edulcorantes que actúan contra nuestra salud y la de millones de niñas y niños colombianos, para ellos son falacias sin sustento científico, y nuestra sociedad solo es legítima, según ellos, entre quienes ostentan poder económico, en general hombres, católicos y blanco-mestizos. El proyecto de la Espriella no está en contra de la pobreza, está en contra de las personas en condición de pobreza. Quien esté incluido en estas condiciones debe entender que la amenaza pesa sobre sí mismo, así haya considerado entregar su voto por la razón que sea. No estamos ante un proyecto político, sino ante un mito fundacional que pretende regresarnos al tiempo en que las mujeres, las infancias, los excluidos, la izquierda, la tercera edad, los afrocolombianos, los indígenas, las personas LGBTIQ+, y los pobres deben ser exterminados como lo ha hecho su mentor en Gaza con el pueblo palestino. Y después de eso, cuando ya no queden sino los tigres, como se autodenominan, el enemigo interno serán, sin duda, ellos mismos. Ante esta posible realidad, muchas y muchos de nosotros insistimos en que no tenemos miedo, en que hemos alcanzado una madurez política que nos permite mirarlos a los ojos para denunciarlos y decirles que tienen una fuerza pacífica, organizada, digna, que cree en la Constitución, en el Estado de Derecho colombiano, en sus instituciones y en sus culturas para enfrentarlos, así desencadenen, como lo harán, una masacre de proporciones inimaginables. Eso es lo que legitimarán millones al votar por Abelardo de la Espriella, apelando a viejos odios para considerarnos ilegítimos. Ese será el precio que tendremos que pagar si este programa de aniquilación llega al gobierno. Del otro lado, si como queremos millones triunfa la vida con Iván Cepeda como presidente de la República, puedo garantizarles a aquellos que hoy se sienten autorizados a aplastarnos que contarán no solo con todos sus derechos, sino que jamás promoveremos su exterminio. Y donde allí se promueva,
seremos miles quienes estaremos listos a denunciar y acompañarlos y a ponernos de su lado. Para nosotros, la vida es innegociable. Iván Cepeda es nuestra esperanza. Nos vemos.